Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Nordin y tengo un poco de ganas hoy de explicaros un poco cómo sería eh, el buen agente inmobiliario en este caso, ¿no? ¿Qué cualidades se tendrían que tener para ser un buen agente inmobiliario? Entonces, hay varios puntos importantes, los voy a poner así por encima. Yo llevo un tiempo ya siendo agente inmobiliario, llevo un año y medio aproximadamente, he estado en varias intermediaciones, tanto llevando compradores a pisos que no son míos como vendiendo propiedades que yo mismo capté. Vale, entonces, ¿cuál es el punto más importante que yo querría remarcar sobre todo? El tema de la autoestima. Que la autoestima va ligado con otros puntos que ahora voy a explicar, sobre todo. Autoestima, ¿por qué? Porque es un sector que, quieras o no, muchas veces te dicen que no. Eso va relacionado con el siguiente punto, que es encajar el no. Entonces, para que te digan muchas veces que no y tú continuar con buena actitud, tienes que tener una buena autoestima. Saber de qué hablas, confianza en ti mismo también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de propiedades, no de vender patatas o cebollas. Entonces, cuando se habla de una propiedad, hay que saber lo que se dice, hay que saber cómo hacerlo, hay que saber cómo transmitir al cliente confianza. Ese es otro punto. Y eso se logra básicamente con autoestima. La autoestima es muy importante, os recomiendo sobre todo a los que estáis empezando tener una buena imagen, que eso os ayude también en la autoestima, ¿no? Siempre ir bien arreglado, siempre ir bien pulcro, eso te ayuda a tener mucha autoestima. ¿Qué más? Vocabulario. Os recomiendo que leáis todo lo que podáis sobre el sector, que habléis con abogados. Yo, por ejemplo, soy una persona que en el tema este del vocabulario se me da bien porque se me da bien copiar. Yo, por ejemplo, puedo estar hablando con un abogado y copiar su vocabulario. Tal cual. Puedo copiarlo súper bien. Y si lo tengo fresco, aún mejor. Entonces esto te da mucha fuerza, te da mucha ventaja. Memorizar rápido, memorizar bien, te ayuda también a aprender rapidísimo el vocabulario necesario para poder llevar a cabo una intermediación. Luego entraríamos en el carisma y la labia. El carisma y la labia, y ahora os preguntaréis, ¿pero para qué esto? ¿No? Pues porque estamos en un sector de personas. Cuando tratas con personas, es indispensable tener ese punto de carisma, ese punto de labia, ese punto de caer bien, de saber qué decir en cada momento, de saber cómo empatizar con las personas, porque cada situación es un mundo. No estás vendiendo una propiedad, estás ayudando a una persona a hacer un cambio o a vender un piso de herencia o, por ejemplo, alguien que tiene una propiedad ocupada y quiere echar el ocupa o está en proceso de desocupación y quieren pues vender la propiedad una vez se haya ido el ocupa. O gente que simplemente con los cambios de leyes eh, son grandes tenedores y necesitan vender propiedades. Chicos, si hay algún punto que no tenéis muy claro, ponémelo en los comentarios y así voy teniendo más temas de los vídeos, voy teniendo más temas de los que hablar. Yo sé que hablo de algunos conceptos que si eres novato, pues puedes no entender al 100%. Pero bueno, estoy para eso. En los comentarios, sobre todo, en los comentarios os voy a explicar bien todo un poco cómo va. Vale, volviendo al carisma, muy importante, sobre todo caerle bien a la gente. Al final hay mucha competencia y muchos agentes inmobiliarios, ¿vale? Entonces, la gente siempre preferirá ir con el que le cae bien, con el que tiene carisma, con el que encaja, que un día quizá, y eso pasa, que te habla mal el cliente y bueno, a veces pues tienes que aguantarte, ¿no? ¿Por qué tienes que aguantarte? Porque es parte del trabajo. Es parte del trabajo, la gente no vende en una propiedad todos los días, entonces a veces se estresan, a veces están nerviosos, a veces pues entran en un punto de decir, ostras, es que estoy harto, estoy harta, ¿vale? Y saltamos al punto más importante que es el poder de persuasión. Saber cómo persuadir a una persona. No en el sentido negativo de la palabra, como podría ser, por ejemplo, un chico que persuade a una chica para
a X rollos que no nos interesan en este momento, sino persuadirlo en el aspecto de que entienda que su propiedad vale lo que le estás diciendo como su asesor inmobiliario que eres. Eso es un tema muy importante y es sobre todo una batalla que tendréis con todos los propietarios que vais a ir conociendo, los vais a tener esta batalla siempre. Entonces, poder de persuasión, saber cómo persuadir, cómo hacer que tu mensaje llegue correctamente. Es un punto súper importante que os aconsejo sobre todo que vayáis practicando en todas las situaciones que os vayáis encontrando en vuestra vida, sea la que sea. Os va a ayudar mucho tener un buen poder de persuasión porque al final se necesita para todo. Y si juntas todos estos ingredientes más los conocimientos, que eso se va adquiriendo sobre todo con el tiempo, porque al final por mucho que uno estudie, por mucho que uno sea API, si no estás en la batalla diaria, en la lucha constante del día a día, con alegría, con ilusión, con perseverancia, con entusiasmo, si no estás al día a día ahí, no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir porque es un sector difícil, es un sector que tienes que estar todo el día enchufado, todo el día 24/7 hablando con gente. Hay días que tienes un día malo, te ha dejado la pareja, se te ha muerto el gato, tienes algún problema, tus padres se están divorciando, tal, y tienes que continuar. Tienes que continuar. O quizá te equivocas y tu jefe te echa una bronca. Tienes que continuar igual, con una sonrisa, porque el cliente que viene no te puede notar eso. Entonces esos son unos temas bastante importantes que remarcaría sobre todo. Paciencia, perseverancia, muy importante. La paciencia, sobre todo con los clientes. Hay gente a veces que, disculpad las formas, son unos estúpidos. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y entender que al final todos son personas, que la gente se equivoca a veces y con la paciencia te das cuenta que a mí me pasa que con una llamada no, con 2 tampoco, con 5 llamadas no, pero a la 6ª llamada con esa persona te está cogiendo cariño ya. Te está pillando el rollo y tú le pillas el rollo. Entonces, cuando tú te mantienes en tu mod de alegría, en tu mod de vamos a trabajar juntos, te voy a ayudar a vender tu propiedad, y él te va diciendo que no, y tú insistes que sí, y él te dice que no, y tú insistes que sí, el que la sigue, la consigue. Al final la gente empatiza y dice, ostras, si tanto lo quiere, voy a trabajar con él, porque es que me lo ha pedido tantas veces, que ya no le puedo, ya me sabe mal decirle que no. Entonces, esto es un punto muy importante que también se aplica en las negociaciones, el tema de la paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces te encuentras casos que en una negociación necesitas ese punto de paciencia. ¿Por qué? Porque si le dices una vez una cosa y te dice que no, ¿vale? No significa que la segunda vez que se lo digas te vaya a decir que no. Entonces ese es un punto también que hay que ir cultivando. Y no os derrumbéis. No os derrumbéis. No os derrumbéis nunca. Continuad. Si te derrumbas, te vas al gym, te pagas una buena sesión de entrenamiento, o te vas a correr, o te vas con tu novia al cine, y el día siguiente continuamos, continuamos y continuamos. Porque es que al final es lo que hacemos. Estamos en un sector donde hay dinero, es muy competitivo este sector. Entonces, si es muy competitivo, ¿qué tenemos que hacer? Pues luchar y competir. Es lo que nos toca. Sobre todo el que quiera ser agente inmobiliario. Este canal va a ir muy enfocado a lo que es el trabajo de agente inmobiliario. Os voy a enseñar a cómo hacer una llamada de captación, os voy a enseñar cómo tener una planificación y una estructuración para siempre ir teniendo propiedades en cartera, porque al final este trabajo te lo haces tú. Tú eres Juan Palomo, te lo guisas y te lo comes tú. Si no te mueves, si no tienes un movimiento ahí muy activo en la captación de propiedades, sobre todo, que es lo más difícil e importante, si no haces un buen trabajo ahí, porque nadie te enseña o porque no sabes cómo hacerlo, no vas a ir a ningún lado. Tienes que tener cartera. Tener cartera es básicamente tener pisos que vender. Entonces, os voy a ir explicando, chicos, os voy a ir enseñando todo, ¿vale? Os voy a ir, sobre todo, informando bien de cada tema, temas legales, diferentes tipos de inversiones, diferentes anécdotas que me pasan a mí diariamente o a mis compañeros. Os las voy a ir comentando y explicando para que veáis un poco cómo funciona, ¿vale? Resumen rápido.
Autoestima, muy importante para encajar los golpes. Aceptar el no, muy importante sobre todo para poder continuar. Tener carisma y labia, saber cómo hablar con la gente, cómo transmitir tu mensaje positivamente para que llegue a todo el mundo y a todas las edades sobre todo. Paciencia y perseverancia, muy importante la paciencia para poder trabajar en este sector. Trabajas con personas, la gente a veces son estúpidos o tienen un mal día y tienes que tener paciencia. No puedes dejarte llevar por tus emociones en ese momento dado. Buena imagen, chicos. Si trabajas en un taller vas en un mono, pero si trabajas aquí tienes que ir con traje, corbata, siempre bien pulcro, si llevas barba bien arreglada, si llevas lentes bien limpias, bien nítidas, bien peinado. Eso es muy importante, la imagen es muy importante, dice mucho de una persona, dice muchísimo. Vocabulario, os recomiendo sobre todo que escuchéis a gente que sabe mucho, que habléis con gente que hablan un vocabulario rico. Si escucháis rap, por ejemplo, también os va a ayudar mucho con el vocabulario, eso es bueno. Y leer os va a ayudar, sobre todo. Y el poder de persuasión, ya sí que es el punto, la guinda del pastel, os va a ir súper bien tener poder de persuasión para poder convencer a la gente de que, por ejemplo, trabajen con vosotros, que ya es un gran punto. Gracias chicos por todo, seguimos, voy a seguir dándoos mucha información día sí día también para que vayáis entendiendo un poco cómo funciona ser un agente inmobiliario y el sector inmobiliario en sí. ¿Vale chicos? Gracias por todo, un saludo.